Mi nombre es Jesús Rafael Galíndez López. Soy profesor de esta facultad desde hace 18 años, profesor del sector de Historia y Crítica de la Arquitectura, tanto de pregrado como de posgrado. Muy contento de pertenecer a mi alma mater como profesor de ella, por supuesto. Profesor, ¿qué es la investigación? Para mí la investigación es definitivamente una pasión, pero podríamos decir realmente que la investigación como concepto pues es todo un acto metodológico para poder indagar sobre un tema determinado, poder extraer nuevos conocimientos y con estos nuevos conocimientos poder abrir muchas brechas para nuevas investigaciones y sobre todo para poder encontrar toda la riqueza que tenemos dentro de nuestra docencia y dentro de todos los sectores del saber y creo que es sumamente importante el desarrollarla y no solamente desarrollarla, sino estimular sobre todo a nuestros alumnos tener ese interés y tener esa pasión por la investigación. ¿Por qué investiga? Investigo porque toda la vida he sido un curioso y esa curiosidad pues hace que cuando llego a lo que es esta actividad en la cual que me siento como pez en el agua, que es la docencia y es la investigación, siento que para mí la investigación es parte inherente de mi vida en cuanto a tratar justamente de encontrar todos estos aspectos dentro de la historia de la arquitectura, que es el área que a mí realmente me compete, y poder dar a conocer cosas que inclusive se desconocen o puntos de vista particulares que no se han tocado y que a veces no son referentes dentro de la historiografía universal. ¿Qué le gusta y le apasiona de la investigación que realiza? Bueno, realmente me encanta el momento en que estoy buscando la información, porque muchas veces hay ciertos aspectos de esta investigación que requieren algunos repositorios que no han sido muy explorados, o inclusive cuando se hacen las entrevistas con algunos arquitectos que están vivos o con algunas personas que son de primera mano, tienen una información que no necesariamente siendo profesionales han estado en ciertos sitios o al lado de ciertas personas que son fundamentales para la investigación. En ese momento de exploración y sobre todo cuando uno hace hallazgos que abren nuevas fuentes, nuevos caminos, definitivamente termina siendo una parte apasionante y emocionante de todo esto de la investigación, de todo lo que tiene que ver con esto de la investigación. ¿Cuál es la etapa del proceso de investigación que más disfruta a pesar de que ya ha adelantado algo? Yo diría que todas las partes de la investigación tienen su encanto. O sea, quizás si yo digo, bueno, el momento tal o el momento cual, pero yo creo que definitivamente todas en su momento, cuando uno comienza, como dije anteriormente, la parte explorativa inicial es fundamental y es muy interesante. Cuando uno hace los hallazgos es como que si hubiéramos descubierto un tesoro, porque en ese momento empieza la emoción, casi que el corazón late, qué maravilla, por aquí mira y encontramos tal cosa. Y después cuando uno comienza ya a el digerir toda esa información que se ha encontrado, y uno comienza entonces a redactar y se da cuenta de que inclusive en la redacción aparecen nuevas cosas que uno dice, bueno, esto no lo había tomado en cuenta, déjame volver un momento atrás porque esto hay que investigarlo más. Entonces yo creo que cada una tiene un momento fascinante. No podría decir una específicamente porque realmente todas en su momento se pueden disfrutar y yo creo que eso es la versatilidad y la globalidad que tiene la investigación, que tiene esos diferentes aspectos que si de verdad a uno le encanta la investigación, uno los disfruta y los disfruta mucho. ¿Tuvo algún mentor o profesor que lo motivó o algunos que lo motivaron mucho? Sí, claro que sí. Yo creo que durante todo mi pregrado tuve la suerte de tener muy buenos profesores de historia que fueron los que me inocularon ese interés sobre la historia. Muchos los veía y quería imitarlos porque realmente, pues, profesores de la talla como Ilmar Lux, Avisa, profesores como el mismo Alberto Sato, profesor Manuel López, por supuesto. Son muchos los profesores que hicieron que yo viera todas las historias, todas las electivas, todo lo que oliera a historia, yo lo veía, porque me encantaba, me gustaba mucho. ¿Y por qué los temas específicos que ha seleccionado? Más que todo, yo me he centrado en lo que es finales del siglo XIX y comienzos del XX. Me parece que es un momento coyuntural importantísimo dentro de la arquitectura venezolana. En ese momento en que se está dando esa transición entre el eclecticismo, comenzando a entrar en la modernidad, surgen una serie de personajes con ciertas características y quizás mi filón ha sido desde el inicio Alejandro Chatén, porque lo considero que es una bisagra
dentro de la arquitectura de finales del siglo XIX, la arquitectura ecléctica, introduciéndose con un aspecto sumamente importante que tiene él, que es la parte de empresario, que lo hace ya un hombre no solamente centrado dentro de lo que es la arquitectura, solo el producir arquitectura, sino que también la parte de construcción de los materiales se introdujo de una manera muy particular dentro de lo que fue la producción de materiales y además fue lo inteligente como para utilizarlo dentro de sus obras y destacarlo y hacer que inclusive dentro de ese periodo de tiempo muchos de esos materiales fuesen de común uso dentro de la ciudad y dentro de Venezuela. Válgase decir, las baldosas hidráulicas, todos los elementos de prefabricados, o inclusive pues toda la parte de materiales metálicos importados que trajo la famosa malla self-centering, que la gente le dice, los obreros cuando están trabajando, uno dice, arquitecto, la malla Sensen. Entonces uno dice, self-centering, ya uno la asocia con ese hallazgo, el haber traído ese material por parte de Chatén. Entonces, ese siglo XIX para mí es vital porque, claro, no solamente la figura de Chatén, sino todos los demás arquitectos, inclusive hablando de los de mediados del siglo XIX, como un Juan Gustavo Manrique, que es su mentor, y además de eso, todos los que están allí, Luciano Urdaneta, toda esa cantidad de arquitectos que son fabulosos, pero la figura de Chatén para mí ha sido muy importante. Y cuando entramos ya en la modernidad, al yo haber dado Historia 4, que es la historia de la modernidad, y haber hecho para mí como así como el gran descubrimiento de la modernidad, no solamente en lo que pasó a nivel mundial, sino en lo que pasó en América y sobre todo en Venezuela, el hilvanar esa parte de finales del 19 con el 20 y entrar en la modernidad, pues ya se convierte como en una gran explosión de información donde vemos que los orígenes tienen razones de ser donde son. Entonces, por eso es que me fascina tanto ese periodo. Y de esas etapas del trabajo, la entrevista, el trabajo documental de archivo, de hemeroteca, etcétera, de todo eso, ¿qué es lo que más le atrae? ¿Qué es lo que más disfruta? Como decía inicialmente todo, pero la parte de la entrevista, cuando uno encuentra la oportunidad de tener una entrevista personal, es sumamente rica. Porque si uno la sabe explotar en el buen sentido de la palabra, puede extraer mucha información e inclusive puede hacer que aparezcan cosas que uno no sabía que existían. Y con esa información que te da el personaje ya de primera mano, ayuda enormemente para que la investigación sea realmente novedosa, para que la información sea realmente original. ¿Cuáles han sido los principales aportes de sus investigaciones a su docencia y viceversa? ¿Cómo ha aportado la docencia a sus investigaciones? En cuanto a mis investigaciones a la docencia, vuelvo a un punto que tiene que ver con una electiva nueva que estoy dando en pregrado, que se llama Pioneras, Madres de la Arquitectura Moderna. La exploración, esto ha sido como un movimiento que ha habido últimamente, los últimos aproximadamente 15 años en el mundo, sí, que sería la exploración de qué pasaba con las mujeres arquitectas en la época, en el momento de la modernidad, en el periodo de la modernidad. Y el haber explorado este campo, para mí adicionó una serie de elementos para el resto de mi discurso dentro de las diferentes historias que yo doy, porque ahora no veo la historia desde un punto de vista solamente masculino, como se ha visto desde mucho tiempo, como los historiadores han enfocado toda la historiografía de la arquitectura basada justamente en la figura del hombre, sino que me he dado cuenta que muchas de estas mujeres, cuidado si tienen una talla mucho mayor que estos hombres que consideramos padres de la arquitectura moderna, y veo que realmente la historia de la arquitectura hay que rehacerla. Hay que reformularla, hay que volver a tomar estos libros de arquitectura y reestructurarlos, darle el justo valor que tiene cada quien para que realmente sea un entendimiento total de lo que realmente pasó dentro de la historia de la arquitectura. Entonces creo que nuestra historia de la arquitectura ha sido una historia mutilada, donde no se han considerado ciertos elementos, quizás tiene que ver con la época, tiene que ver con la forma de pensar de diferentes momentos históricos en el mundo, pero que yo creo que en este momento, siglo XXI, en el que estamos con una gran apertura, dentro de todas las áreas del saber y sobre todo en la que uno tiene la experticia, que es el área de la historia de la arquitectura y la arquitectura como tal, pues hay que reformular muchas cosas e inclusive eliminar mitos. Entonces, eso ha hecho que yo pueda aportarle a los muchachos de los diferentes semestres que doy una nueva información,
y ha sido producto de esa investigación. Y luego, ¿qué me ha dado a mí? Que muchísimo, porque si a ver vamos, sobre todo cuando yo hice mi maestría de Historia de la Arquitectura en esta Universidad Central de Venezuela, los profesores que tuve a nivel de historia, pues fueron excelentes. El profesor Manuel López es, como yo digo, así como la gente cuando ve a los médicos dice, esta es una eminencia. Bueno, tal cual. Yo lo considero a él una eminencia dentro de la historia de la arquitectura. Profesoras como la profesora Beatriz Mesa, el profesor Juan José Pérez Rancel, el profesor Luis Guillermo Marcano Radelli, muchos profesores que hemos tenido que han sido personas que me han aportado me han reafirmado mi interés por la historia y por la investigación en la historia de la arquitectura. Y además de eso, han sido modelos a copiar dentro de cómo ellos han desarrollado su labor profesional dentro de esta área. Y además ha sido un factor de desarrollo dentro de mi personalidad, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque me ha hecho darle el justo valor y el peso específico que tienen no solamente los elementos de la vida común, sino también toda el área profesional y docente, pues que es lo que uno realmente vive y respira en esta facultad. Para finalizar, ¿qué cosa quisiera decir que no ha dicho antes? Algo que me parece sumamente importante. Yo creo que una de las cosas que hay que estimular en el alumno es la investigación. Y creo que lamentablemente muchas veces en muchas materias se cree que por el hecho del muchacho solamente requerir o buscar una información de la cual luego va a ser evaluado, eso es suficiente, pero no es suficiente. Yo creo que hay que realmente darle una formación metodológica a los muchachos en cuanto a la investigación. Eso no existe, realmente no hay ninguna materia en particular que sea metodología de la investigación o metodología, algo que realmente le dé herramientas, porque a veces uno lamentablemente, pues muchachos no llegan bien formados del bachillerato, muy mal formados, uno tiene aquí que terminar de formarlos, y en el aspecto de investigación están en cero. Entonces hay que comenzar a darle el ABC de la investigación, hacer que ellos se introduzcan en cómo pueden hacer un trabajo, cuáles son las normas APA, una serie de cosas que ellos no saben. Entonces, si eso no se estimula, ¿cómo queremos tener otros docentes investigadores si no se está estimulando desde pregrado esto? Por eso es que yo aprovecho en pregrado para, y sobre todo los que veo que tiene bastante interés sobre la historia, de estimularle esa parte de investigación. Y a veces uno se encuentra con grandes sorpresas de estudiantes que a uno le dan eso. Uno lo vuelvo a repetir, grandes sorpresas. Este semestre pasado tuve un estudiante que me llamó muchísimo la atención cómo él abordaba el último trabajo que yo les pongo, que bueno, lo desarrollan desde la parte, estoy hablando de Historia 4, lo desarrollan desde el inicio, que es sobre un arquitecto venezolano, y este muchacho investigó un arquitecto venezolano que había sido poco explorado, y la vuelta que le dio a la investigación, me di cuenta que él tenía muy buenas aptitudes para esto. Y le dije, oye, ojalá que tú puedas dar clases y desarrolles esas investigaciones que ya tú estás llevando. Porque él, por interés propio, ya tenía unas investigaciones previas sin que nadie se las hubiera llamado y se las hubiera solicitado. Entonces yo creo que esto es lo fundamental. Si yo quiero tener buenos docentes y buenos investigadores, yo tengo que comenzar a estimularlo desde el momento del pregrado para que el estudiante vea que no solamente es graduarme como arquitecto y comenzar a hacer cosas a nivel de arquitectura afuera, sino que también, como vemos a nivel global, otro de los aspectos a desarrollar dentro de la arquitectura, como ser arquitecto, es la parte de la docencia. Si yo soy un arquitecto docente, soy un arquitecto desarrollado en docencia. Pero el hecho de que yo no esté construyendo no significa que yo no esté haciendo arquitectura. Y hacer docencia y hacer investigación es hacer arquitectura.